Buen día. Hoy venimos a presentar un breve resumen y exposición del curso Machine Learning with MATLAB. Este grupo está conformado por Cristian Chávez y Santiago Prieto. En la primera parte del curso, en importar y procesar datos, en la tabla se muestra un programa que importa y procesa datos de archivos de texto. El programa utiliza la función readTable de MATLAB para crear una tabla a partir de los datos. En la creación de una tabla a partir de archivos de datos, la función readTable toma como entrada la ruta de un archivo de texto y devuelve una tabla de MATLAB. La tabla contiene una fila para cada registro del archivo y una columna para cada campo del registro. Conversión de datos categóricos. La tabla muestra cómo convertir una columna de datos de cadena en una matriz categórica. La función categorical toma como entrada una matriz de cadenas y un vector de categorías posibles. La función devuelve una matriz categórica en la que cada elemento es el índice de la categoría correspondiente a la cadena original. En la eliminación de filas y columnas con valores faltantes, pues nos muestra cómo eliminar filas o columnas de una tabla que contiene valores faltantes o indefinidos. La función rmmissing toma como entrada una tabla y devuelve una tabla con filas y columnas eliminadas. En el cálculo de estadísticas grupales, la tabla nos muestra cómo calcular estadísticas agrupadas de una tabla. La función group summary toma como entrada una tabla y una variable de agrupación. La función devuelve una tabla que contiene las estadísticas resumidas para cada grupo de valores de la variable de agrupación. En la parte de combinación de tablas, pues la función inner join toma como entrada dos tablas y una variable de clave común. La función devuelve una tabla que contiene las filas de las dos tablas originales que coinciden en la variable de clave común. Y en conclusión, pues la tabla muestra un programa que importa, procesa y analiza datos de archivos de texto. El programa utiliza funciones para crear tablas, convertir datos categóricos, eliminar filas y columnas de valores faltantes, calcular estadísticas grupales y combinar tablas. Los modelos de mezcla gaussiana son una herramienta poderosa para el análisis de datos no supervisados. Se pueden utilizar para una variedad de tareas, incluyendo pues, la agrupación, la estimación de densidad y la reducción de dimensionalidad. A continuación, pues se muestra un diagrama de flujo de trabajo para ajustar un modelo de mezcla gaussiana e identificar los clústeres. El primer paso es ajustar el modelo de mezcla gaussiana. Esto se puede hacer utilizando la función fitGMDist en MATLAB, que pues esta función toma dos argumentos, la matriz de datos y el número de componentes gaussianos a utilizar. El segundo paso es identificar los clústeres. Esto se puede hacer pues utilizando la función cluster, que esta función pues toma dos argumentos, el modelo de mezcla gaussiana y la matriz de datos. La función cluster devuelve una matriz que contiene las etiquetas de clúster para cada punto de datos. En la agrupación jerárquica, pues la primera imagen muestra un diagrama de un algoritmo de agrupación jerárquico en MATLAB. El algoritmo funciona pues de la siguiente manera, que es determinar la estructura jerárquica. En este paso implica calcular la distancia entre cada par de puntos y luego usar estas distancias para unir parte de puntos vecinos. También crear el árbol jerárquico, pues se utiliza la función linkage para crear el árbol jerárquico. En las entradas opcionales, segunda y tercera, especifican los métodos para calcular la distancia entre grupos y la distancia entre puntos. Y por último, pues se puede utilizar la función dendrogram para visualizar la jerarquía. La segunda parte pues, nos muestra un análisis de clústeres jerárquicos que consiste en dividir el árbol jerárquico en clústeres. Esto se hace utilizando la función cluster nr, que asigna pues, las observaciones a grupos en función de las distancias en enlace. Estas se determinan cuatro pasos, que sería el primer paso, calcular las distancias de enlace entre las observaciones. El segundo, que sería crear un dendrogram para visualizar las distancias en enlace. Y el tercero, que sería especificar el número deseado de clústeres. Y el cuarto, que sería ejecutar la función cluster para asignar las observaciones a los clústeres.
En la presentación se muestra un diagrama de flujo que describe el proceso de creación de un clasificador SVM multiclase. El proceso se divide en dos pasos. Crear una plantilla para un clasificador binario. En el primer paso es crear una plantilla para un clasificador SVM binario. Esto se puede hacer usando la función template SVM. Esta función nos toma dos argumentos, que sería el property name, el nombre de una propiedad de clasificador SVM, como kernel function, o property value, que sería pues el valor de la propiedad como polinomial. En el segundo paso es crear un clasificador SVM multiclase. Esto se puede hacer usando la función fit.secog, y la función toma tres argumentos, que serían el data train, que son los datos de entrenamiento, los laners, el nombre pues de la propiedad que utiliza para especificar el clasificador binario, y el template, que sería el clasificador binario. Seguimos con el ajuste de modelos con validación cruzada, en el cual en la tabla se nos resumen los diferentes tipos de validación cruzada que se pueden utilizar para evaluar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático. La tabla incluye los siguientes campos. Nombre de la propiedad. En este campo se va a identificar el parámetro de la función cruzada de creación del modelo que se utiliza para especificar el tipo de validación cruzada. Tenemos el valor de la propiedad. Este campo especifica el valor que se debe pasar el parámetro para activar el tipo de validación cruzada deseado y tipo de validación. En este campo se describe el tipo de validación cruzada que se realizará. Los tipos de validación cruzada, los que tenemos son validación cruzada, 10 pliegues. Este tipo de validación cruzada divide los datos de entrenamiento en 10 subconjuntos aleatorios. El modelo se entrena en 9 de los subconjuntos y evalúa el subconjunto restante. Este proceso se repite 10 veces, de modo que cada subconjunto se utiliza una vez como conjunto de validación. La validación de retención. Este tipo de validación cruzada reserva una fracción fija de los datos de entrenamiento para la validación. El modelo se entrena en los datos restantes y se evalúa en los datos de validación. Seguimos con validación K-fold. Este tipo de validación cruzada divide los datos de entrenamiento en K subconjuntos aleatorios. El modelo se entrena en K sub 1 de los subconjuntos y se evalúa en el subconjunto restante. Este proceso se repite K veces, de modo que cada subconjunto utiliza una vez como conjunto de validación. Continuamos con validación de dejar uno fuera. Este tipo de validación cruzada entrena y evalúa el modelo en un solo ejemplo a la vez. El modelo se entrena en todos los ejemplos excepto en uno y luego se evalúa en el conjunto excluido. Este proceso se repite para cada ejemplo en los conjuntos de datos de entrenamiento. La validación cruzada pues, es una técnica importante para evaluar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático, ya que esta ayuda a evitar el sobreajuste, pues el sobreajuste que se produce cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no se generaliza bien para nuevos datos. La validación cruzada puede ayudar a identificar el modelo que tiene mejor rendimiento de los datos de validación, lo que es probable que también tenga el mejor rendimiento en nuevos datos. Aquí continuamos con el código de la derecha, el cual está mostrando la función utilizada de kfold para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación de K vecinos más cercanos, esa KNN. La función toma como entrada los siguientes argumentos. X, que es una matriz que contiene las características de los ejemplos de entrenamiento. Y, que es un vector que contiene las etiquetas de clase de los ejemplos de entrenamiento. K, el número de vecinos más cercanos que se utilizarán para las predicciones. La función primero utiliza la función cvPartition para dividir los datos de entrenamiento en cada subconjuntos aleatorios. Y a continuación recorre cada subconjunto y entrena un modelo KNN en los datos de entrenamiento restantes. Finalmente, evalúa el modelo del subconjunto restante y registra el error de clasificación. El error de clasificación promedio para los K subconjuntos se devuelve como resultado de la función. Continuamos con reducción de predicciones, transformación de características. Tenemos la PCA, análisis de componentes principales. Esto es una técnica de reducción de dimensionalidades que transforma un espacio de características de n dimensiones en un nuevo espacio de n dimensiones de componentes ortogonales.
Los componentes se ordenan por la variación explicada en los datos. Entradas de PCA, matriz de datos, una matriz con m observaciones y n predicciones, matriz m por n. Salida de la PCA, coeficientes de componentes principales, la contribución de cada predictor a los componentes principales. Tenemos puntuaciones de componentes principales, las cuales son las representaciones de las m observaciones en X en el espacio de componentes principales. Y porcentaje de varianza explicada, la porcentaje de varianza de los datos explicada por componente principal. La transformación de los datos en las variables transformadas contienen la misma cantidad de información que los datos originales. Sin embargo, suponiendo que los datos contengan algún ruido, los componentes que contienen los últimos pocos porcentajes de varianza explicada probablemente representan más ruido que información. Aplicaciones del PCA, de la PCA, se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo análisis exploratorio de datos, como pues, puede utilizarse para identificar patrones en los datos y visualizar la estructura subyacente en los mismos. Reducción de dimensionalidades. Esta puede utilizarse para reducir el número de variables en un conjunto de datos, lo que puede hacer que los datos sean más fáciles de analizar e interpretar. El preprocesamiento de los datos. La PCA puede utilizarse para preparar datos para algoritmos de aprendizaje automático. Seguimos con los modelos lineales. Aquí vamos a ver cómo ajustar modelos de regresión lineal utilizando la función fitlm. En R, la función fitlm toma dos argumentos: data, una tabla que contiene los datos utilizados para ajustar el modelo de regresión. La tabla debe tener al menos dos columnas, una columna para la variable dependiente y otra columna para cada variable independiente. Y tenemos el model spec, que es el segundo argumento, que es una especificación del modelo de regresión. La especificación del modelo debe indicar qué variables independientes se incluirán en el modelo y cómo se deben relacionar con la variable dependiente. La función fitlm devuelve un objeto de modelos de regresión que contiene los coeficientes del modelo y otra información sobre el modelo. Para ajustar un modelo de regresión lineal es necesario recopilar los datos. Los datos deben estar en una tabla con al menos dos columnas, una columna para la variable dependiente y otra para la independiente. También se debe ajustar el modelo para utilizar la función fitlm, ya que toma los dos argumentos ya dichos. Se evalúa el modelo. Una vez haya ajustado el modelo, debe evaluarlo para asegurarse que se ajusta a los datos. Se puede utilizar una variedad de métodos para evaluar el modelo, como el valor R al cuadrado, el error cuadrático medio y la prueba F. Utilizar el modelo, o sea, una vez que se haya evaluado el modelo y esté satisfecho con su rendimiento, puede utilizarlo para hacer predicciones. Para hacer una predicción basta con introducir un nuevo conjunto de valores de las variables independientes en la función predict. Continuamos con, con la organización de datos, con abajo a la izquierda, que es para un modelo de regresión lineal en R. Se muestra que los datos se deben organizar en una tabla con dos columnas, como he dicho antes, dependiente y una independiente. La variable dependiente es la variable que se está tratando de predecir, mientras que las variables independientes son las variables que se utilizan para predecir datos de variable dependiente. Ya eso tiene una serie de pasos para organizar los datos para un modelo de regresión lineal, que es identificar la variable dependiente, identificar las variables independientes y crear una tabla, que esa tabla debe tener las dos columnas, introducir los datos en la tabla, y tenemos como conclusión que es básicamente organizar los datos de forma correcta para ajustar un modelo de regresión lineal de forma exitosa. Arriba a la derecha, para cómo especificar el modelo de regresión en R, el diagrama muestra cómo hay tres formas principales de especificar el modelo de regresión. Tenemos modelo de nombre, que puede utilizarse un modelo de nombre predefinido para especificar el modelo de regresión. Los modelos de nombre predefinido incluyen lineal, interacciones y cuadrático. La tabla muestra los significados de los modelos predefinidos. Tenemos el lineal,
que es intercepto y términos lineales. Tenemos interacciones, intercepto, términos lineales y todos los productos de pares de predicciones distintos, sin términos cuadráticos, a tener en cuenta eso. Y por último tenemos el cuadrático, que es el intercepto en términos lineales, interacciones y términos cuadráticos. Aquí hacemos uso de la fórmula Wilkinson-Rogers, que puede utilizar la fórmula para especificar el modelo de regresión. Esto es como una forma más flexible de especificar el modelo de regresión que los modelos de nombre predefinidos con la función fórmula. Puede utilizar la función fórmula para especificar el modelo de regresión de la función y es aún más flexible para los modelos de regresión. Y ya ahí pues contemos la conclusión de los tres principales de especificar el modelo de regresión en R, modelos de nombre, fórmula Wilson y la función fórmula. La forma de especificar el modelo de regresión depende de sus necesidades específicas. Muchas gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado.